El constitucionalismo clásico es la teoría que sustenta la limitación jurídica del poder arbitrario. El concepto influye en las ideas de gobierno limitado, exclusión del poder arbitrario y reconocimiento de los derechos de las personas, con la siguiente prohibición de su afectación injustificada. No caben, por tanto, en el campo del constitucionalismo los documentos de organización del Estado, que se limitan a señalar una determinada estructura para su funcionamiento, pero que carecen de elementos imperativos que tengan por objeto impedir la tiranía y garantizar los derechos fundamentales de los gobernados. Con mucha claridad lo señaló el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Recito: toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Se suele afirmar que el constitucionalismo moderno se configura a partir del siglo XVI. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mucho antes de esa época surgieron en Inglaterra dos instituciones que jugaron y siguen jugando un rol clave en el origen y desarrollo del constitucionalismo. Se trata de la Carta Magna de 1215, aún vigente, y del Parlamento, elementos que permiten señalar sin discusión alguna a Inglaterra como la cuna del constitucionalismo. La invasión normanda en el siglo VI cambió para siempre la historia de Inglaterra. En el año 1066, los normandos, liderados por Guillermo el Bastardo, duque de Normandía, invadieron Inglaterra. Derrotaron a los anglosajones en la batalla de Hastings y se quedaron allí para nunca más salir. El nuevo rey, convertido en Guillermo I el Conquistador, estableció un nuevo linaje del que se desprendieron las diferentes dinastías que han ocupado el trono inglés hasta nuestros días. Esa, cabe recalcar, fue la última invasión triunfante en la isla, a donde en el pasado habían llegado numerosas invasiones provenientes del continente europeo: celtas, romanos, anglos, sajones, vikingos y daneses. El adelanto, hubo otros sin intentos de invasión, pero todos fracasaron, incluido el último de ellos, el de la Alemania nazi en 1940. Con la conquista normanda se complementó la integración sociopolítica y cultural de la nación inglesa. Su geografía insular le sirvió de protección natural y contribuyó a que realizara un desarrollo político e institucional muy diferente al resto de Europa. Los normandos establecieron desde un comienzo un poder real muy fuerte, que dominó la organización feudal e impidió el grado de dispersión del poder que se observó en la Europa continental en la Edad Media. El constitucionalismo moderno nació en Inglaterra como resultado de un largo y singular proceso que no tiene parangón con ningún otro estado de Europa o del mundo. Las circunstancias históricas y geográficas propias explican en buena parte el hecho de que Inglaterra tomara dinastía de las instituciones medievales, que, por el contrario, florecieron en la Europa continental y que fueron antesala del absolutismo monárquico. Ahora, no deja de ser paradójico que Inglaterra, que vio nacer las instituciones constitucionales más importantes, comenzando por el Parlamento, no tenga una constitución escrita, un documento único que responda a las características universalmente aceptadas hoy de lo que debe ser una constitución. Eso ha llevado a algunos escritores políticos a considerar que allí simplemente no existe una constitución, tal como lo expresará a fines del siglo XVIII Thomas Paine. En su crítica dice lo siguiente: la utilización continuada en el Parlamento inglés de la palabra constitución muestra que no hay ninguna y que estamos ante una forma de gobierno sin constitución que se constituye a sí mismo con el poder que quiere. Esto nos dice Thomas Paine. No obstante, otro crítico muy famoso y escritor en 1733, el cual fue Lord Bolingbroke, afirmó lo siguiente: por constitución queremos significar, cuando hablamos con propiedad y exactitud, el conjunto de leyes, instituciones y costumbres deducidas de determinados principios racionales tendientes a determinados objetos del bien común, que integran el sistema general conforme al que la colectividad ha acordado ser gobernada. Ahora, teniendo en cuenta lo anteriormente recitado, vamos a hablar sobre la Carta Magna. Enrique I, hijo de Guillermo el Conquistador, para ganarse el favor de los varones normandos y asegurar el trono frente a las presentaciones de Roberto, su hermano mayor, firmó
con aquellos un pacto en el año 1100, denominado Carta de Coronación o Carta de Libertades. En ella, Enrique reconoció que el poder del rey tenía límite y se comprometió expresamente a no incurrir en los excesos cometidos por su antecesor, su hermano Guillermo II el Rojo. La cláusula más conocida de la Carta Magna es la que contiene la obligación que asume el rey de no exigir nuevos impuestos o tributos sin el consentimiento general, la que al cabo de los siglos se convertiría en el célebre principio no taxation without approbation. No puede haber impuestos que no hayan sido aprobados por el Parlamento. Como medida de seguridad, los varones incluyeron en la Carta Magna una cláusula que les permitiría elegir a 25 de ellos para que formasen un organismo ante el cual se pudiese presentar quejas sobre violaciones al contenido del documento. Teniendo en cuenta la Carta Magna, hablaremos sobre el Parlamento. El avance del Estado medieval, en el que el poder se compartía entre el rey y los estamentos feudales, al Estado-nación, caracterizado por la centralización y unificación del poder, encuentra su punto culminante en el siglo XVI, pero mientras que en Francia y en el resto de la Europa continental tal fenómeno tuvo como eje la entronización del monarca absoluto, en Inglaterra el sujeto alrededor del cual se forjó la unidad nacional, es decir, la política, fue precisamente el Parlamento. En esa tarea de unificación nacional jugó un papel muy importante desde el siglo XII la figura de los jueces itinerantes, creación de los reyes normandos. Estos jueces recorrían las distintas regiones del reino administrando justicia y con sus sentencias basadas en el common law hacían posible que se fuera formando un derecho nacional, un conjunto de normas aplicables a todos los ingleses. La llegada al trono de Inglaterra de la casa de los Estuardo con Jacobo I dio inicio a una larga y dura confrontación del rey con el Parlamento. Jacobo nunca ocultó su pretensión de establecer la monarquía absoluta, basándose en la teoría del derecho divino de los reyes, política que continuó su hijo Carlos I. El objetivo de la contienda estaba centrado en redefinir los límites de la prerrogativa real por un lado y mantener los privilegios del Parlamento por el otro. Los conflictos de Carlos I con el Parlamento llegaron a tal grado de agudización que provocaron en 1642 una guerra civil que terminó en 1649 con la ejecución pública del rey. En ella se destacó Oliveiro Cromwell, un miembro de la Cámara de los Comunes pertenecientes a la pequeña nobleza rural. De profundas convicciones puritarias, la confrontación adquirió ribetes religiosos, ya que ubicó al lado del rey a los anglicanos y católicos, y en el otro bando a los presbiterianos y puritanos, grupos religiosos del estirpe calvinista. Cromwell creó un aguerrido cuerpo armado de disciplinados puritanos, instruidos en modernas tácticas de combate. Muy pronto se convirtió en el jefe de un poderoso ejército, inicialmente a órdenes del Parlamento, luego de derrotar a Carlos I. La muerte de Carlos II en 1685 permitió la llegada al trono de su hermano Jacobo, quien como duque de Nueva York había gobernado en forma despótica la colonia de Nueva York, concedida por Carlos II. Contra Jacobo II hicieron causa común con el Parlamento, tanto los Tories como los Whigs. El catolicismo, y para el efecto tenía movilizado un ejército de 30.000 hombres al mando de oficiales católicos. El rey disolvió el Parlamento y estableció la Alta Comisión, organismo que le permitía someter a su voluntad a la Iglesia anglicana. El nacimiento de un heredero de Jacobo II, de su segunda esposa, la católica María de Modena, fue la gota que rebosó la copa del Parlamento, porque en este hecho quedaba garantizada la continuidad de Estuardo en el trono. Los conservadores renunciaron a la teoría de no resistencia y, aliados con los Whigs, decidieron en 1688 desconocer a Jacobo II como rey y ofrecerle el trono a su propia hija María II, en forma conjunta con su esposo, el príncipe protestante holandés Guillermo III de Orange, a quien se le otorgó el poder ejecutivo. Guillermo desembarcó con sus tropas en la isla y tras unas cuantas escaramuzas militares logró la expulsión del país de Jacobo II Estuardo. El último rey católico que tuvo Inglaterra, Guillermo y María, fueron coronados como nuevos reyes, luego de que estos aceptaran el Bill of Rights, momento a partir del cual se consolida lo que la historia conoce como la Revolución
gloriosa, el triunfo definitivo del Parlamento sobre el trono de Inglaterra. El modelo norteamericano de constitución. La formación de colonias. El constitucionalismo americano es un hecho nuevo y original. La comprensión del constitucionalismo norteamericano debe necesariamente tener en cuenta la estrecha relación que existe entre la herencia constitucional aportada por Inglaterra y las propias condiciones históricas que dieron lugar al nacimiento de Estados Unidos y su transformación a un Estado independiente. Las 13 colonias que dieron origen a los Estados Unidos de América nacieron en un periodo que comprende todo el siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII. Surgieron por distintas causas que van desde el espíritu de aventura y el afán por riqueza hasta las motivaciones religiosas que van en búsqueda de un refugio por escapar de las persecuciones. En el proceso de formación de esas colonias se encuentran los elementos históricos que permiten entender el decurso político que las conduciría a los actos de integración constitucional, que, después de más de 2 siglos, se mantienen como ejemplo de perdurabilidad institucional. La primera colonia inglesa de Norteamérica fue Virginia, nombre que le fue dado por Walter Raleigh, un homenaje a Isabel I, la llamada Reina Virgen. Las cartas reales, comenzando por la primera. La carta fue muy importante para el futuro de la colonización norteamericana. En ella, la reina se reservaba para sí la quinta parte del oro y la plata que se obtuvieran en las tierras que se conquistaran, y a Raleigh se le entregaba amplios poderes para corregir, castigar y perdonar, para gobernar ya fuese por sí mismo o por medio de sus ayudantes, y más de total autoridad en casos civiles y criminales, es decir, que se le otorgaban amplias facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, demostración de que la corona renunciaba a intervenir prácticamente y políticamente en las nuevas tierras. Los intentos de colonización de Raleigh no tuvieron éxito, ni en 1585 ni en 1587. En vista del fracaso inicial, la corona decidió entregar la tarea de colonización a 2 compañías por acciones, dotadas de suficientes recursos económicos para aprestar las naves y financiar el establecimiento de los colonos, la de Londres, que luego adoptó el nombre de Compañía de Virginia, y la de Plymouth. Estas compañías debían suministrar el capital suficiente para transportar y ubicar a los colonos. A cambio de ello, recibirían amplias facultades para administrar las colonias, nombrar el gobernador y reservarse parte de los ingresos que se lograban. En las cartas concedidas a la compañía se observaban una paulatina evolución hacia las formas autónomas de gobierno. En la primera se aseguraron de que todos los colonos y sus condescendientes las libertades, franquicias e inmunidades a los ciudadanos libres por si pertenecían a Inglaterra, cláusula que parecía luego de las demás cartas de Virginia y en todas las colonias norteamericanas. En la segunda carta se estableció que el Consejo Residente de América debía ser elegido por los accionistas y que le correspondía la potestad de nombrar gobernantes y los funcionarios que se consideraran necesarios. En la tercera carta se obligaba a la compañía a realizar cada año 4 asambleas grandes de consejo y de la compañía. En las colonias se implantó un severo régimen casi militar. El 30 de junio de 1619 se reunió una asamblea, integrada por 2 delegados cada una de las 11 plantaciones existentes, elegidos por todos los hombres mayores de 17 años. La asamblea adoptó el nombre de Cámara de Burgueses. Aprobó una serie de medidas legislativas que debían ser ratificadas por el Consejo de la Compañía.
La Cámara de los Burgueses de Virginia se convirtió en el primer cuerpo representativo que existía en el Nuevo Mundo, lo que significó la continuación de las tierras americanas y la tradición parlamentaria inglesa. Los colonios adquirieron así el derecho a participar en la elaboración de sus leyes, asunto de capital importancia en el futuro de la nación que empezaba a formarse. Virginia se convierte en providencia real. El rey Jacobo despojó a los accionistas de sus derechos en la compañía y la disolvió en 1624. Virginia se convirtió así en una providencia real o colonia de la corona. El gobierno pasó a ser nombrado por el rey y así quedó sometido de forma directa a las instrucciones de la corona. La asamblea siguió reuniéndose y legislando. Solo algunas de las leyes aprobadas se enviaban al rey para su ratificación. Carlos I se vio obligado a aceptar en 1641 que Virginia era una colonia que se autogobernaba, por lo que tuvo que reconocerle en la asamblea el derecho a dictar leyes. Se sentó así un decisivo precedente para las colonias reales. La carta concebida por la reina Isabel al Sir Walter Raleigh impuso en Virginia como religión oficial la anglicana. Este es un factor que influyó posteriormente en el proceso de gestación de la independencia, ya que los conflictos en sectores religiosos disientes tomaron un cariz en confrontaciones con Inglaterra debido al carácter oficial de la religión anglicana, que tiene el rey como su máxima autoridad. Maryland como refugio de los católicos. Este fue una colonia entregada en propiedad del Sir George Kelber, un fiel servidor del rey Carlos I. Kelber tenía como propósito de crear un asentamiento que sirviera como refugio de los católicos ingleses que padecían por la persecución en su país. El rey entregó la concesión de unas tierras situadas en el norte del río Potomac. El propósito no era fundar una colonia exclusivamente católica, sino constituir un lugar en el que todas las religiones pudieran convivir en paz. Hablando del pacto de Mayflower, este era un buque con un grupo de 102 puritas ingleses de humilde condición social, que huían de la persecución religiosa desatada contra ellos por el régimen de Jacobo I. Al llegar a tierra, los 41 padres de familia que venían en el barco, conocidos en la historia norteamericana como los hombres peregrinos, firmaron el llamado Pacto Mayflower, con el que se comprometieron solemnemente a conformar una colonia y a constituir como cuerpo político y civil con facultades para dictar, construir y establecer en tiempo todas aquellas justas e equitativas leyes, organizadas, actuadas, constitucionales y dictaminadas que consideren más adecuadas para el bien de la colonia y a las cuales prometen debidamente sumir y obedecer. Se debe anotar como dato histórico que en noviembre de 1621, ante la recolección de una buena cosecha y la llegada de un buque inglés con insumos, los colonos acordaron realizar una celebración de 3 días en acción de gracias, hecho que decidieron repartir en los años siguientes. Así nació una de las celebraciones más importantes para el pueblo norteamericano, el Día de Acción de Gracias. El Pacto de Mayflower es un documento en el que surge un verdadero pacto social funcional para la comunidad política, en el que se confunden elementos de gobierno civil y de religioso. El poder legislativo y el judicial recaen en una asamblea general, elegida por la participación directa de todos los hombres libres, la que se encarga de escoger el gobernador.
Hablando un poco de Massachusetts, este fue un escenario exitoso para un proyecto de colonización por parte de los puritanos, que estaban en condiciones diferentes a la de los peregrinos de Mayflower. En efecto, un grupo de calvinitas de holgada situación económica, liderados por el influyente abogado John D. Plouffe, formó una compañía similar a la de Virginia, con el objetivo de solicitarle al monarca inglés la concesión de territorios para fundar una colonia en Nueva Inglaterra, que llevaría el nombre de Bahía de Massachusetts. De sociedad comercial a sociedad política. El rey, en su afán de salir de los puritanos y ocupado de cómo estaba en atender graves problemas internos, se olvidó de especificar en la carta de fundación que la compañía debía efectuar sus reuniones anuales en Londres, en donde podría ser fácil controlarla. Aprovechando la omisión, los accionistas trasladaron la sede legal a tierras americanas. Este fue un hecho de trascendental importancia porque transformó la naturaleza jurídica. La Compañía de la Bahía de Massachusetts pasó así de sociedad comercial a sociedad política. Una sociedad política semi-independiente, casi soberana, que tenía como jefe el rey de Inglaterra, pero en asambleas propias y magistrados podrían expresar su voluntad, lo que significó un paso muy importante hacia la autogobernación de las colonias. Teocracia puritana. La nueva colonia estableció una organización religiosa y política que giraba alrededor de la idea de pacto social. Cada iglesia constituía mediante un nuevo pacto que ligaba a toda la comunidad. De esta manera, al mismo tiempo, se creó un vínculo religioso que estableció una obligación social y política. Como obra importante en los organismos legislativos, merece citarse el Body of Liberties, cuerpo de normas en el que, a modo de principios constitucionales, se reconocían los derechos básicos y tradicionales de los ingleses, como el derecho a la vida, al honor, a un juicio justo, a la aplicación general de las leyes, a no ser desterrado, al desprovisto de propiedades o privado de la libertad sin un juicio previo, a la igualdad ante la ley. Se concebía a todo hombre el derecho de expresarse libremente en la Asamblea General o en cualquier otra de carácter público, y se consagraban garantías para evitar la autoincriminación. El profesor español Peces Barba consideraba este documento como el primer catálogo norteamericano de derechos humanos. Hablemos un poco sobre Rhode Island y la libertad religiosa. La intolerancia de los dirigentes políticos, quienes se hacían llamar los elegidos, generó manifestaciones de inconformidad y rechazo en Massachusetts. Una de ellas provino del pastor Rhode Island, quien predicaba la libertad religiosa entendida como un derecho concebido por Dios. El individuo, al rendirse curso como creía más conveniente, y quien defendiera la tesis que la conciencia de una persona pertenece solo a ella y nunca al Estado. Tal postulado lo enfrentó con las autoridades de la colonia, las que no admitían ningún tipo de cuestionamiento en su doctrina. En un histórico documento conocido como Plantation Agreement at Provence, los fundadores, a manera de pacto fundamental, se proponieron respetar las libertades, especialmente las de la conciencia, y obedecer las leyes dictadas por la mayoría, limitadas estas a los asuntos civiles. Los preceptos fundamentales del Connecticut. Hubo más emigraciones en Massachusetts. En 1636, 3 congregaciones religiosas decidieron abandonar la colonia por razones económicas y religiosas. Rechazaban cualquier tipo de teocracia y exigían un libre consentimiento de los gobernados con base en la autoridad política.
Prueba de ello es un documento fundamental en la nueva colonia, conocido como Preceptos Fundamentales del Connecticut. En él se afirma que los pobladores han decidido constituirse como una sociedad política, con el fin de conservar la libertad del Evangelio y gobernar conforme a las leyes en asuntos civiles. Esta discusión entre cuestiones civiles y religiosas es un ejemplo temprano del poder político y religioso pueden dividirse, y que se convirtió a Connecticut es una de las colonias más tolerantes de la época. Los preceptos fundamentales contienen una detallada descripción de la forma de organización política adoptada y señalan en ella sus funciones. Pensilvania, el experimento cuáquero. El ciclo de las colonias creadas por motivaciones religiosas se cerró con la fundada de los cuáqueros, comunidad religiosa tolerante y pacífica que rechazaba toda autoridad de la Iglesia como la de la Biblia, sosteniendo que Dios dirige directamente el alma humana. Los cuáqueros afirmaban no necesitar de la Iglesia ni de sacerdotes de ninguna clase, porque cada hombre es sacerdote en sí mismo. La presencia holandesa. A partir de 1614, los holandeses empezaron a incursionar a lo largo del río Hudson, creando pequeños asentamientos. Ese año, Adrian Block navegó alrededor de Manhattan y Long Island y comprobó que ambas eran islas. En la primera de ellas se estableció en 1626 un pequeño grupo de colonos. Para entonces los comerciantes holandeses ya habrían creado la Compañía Holandesa de las Islas Occidentales, la que llamaron Nueva Holanda. El primer director de esa compañía fue Peter Munt. Los asentamientos fundados en dicha isla recibió el nombre de Nueva Ámsterdam y se convirtió en capital del hincapié colonia. El zarpazo de los ingleses. Nueva Holanda quedó convertida en una cuña introducida entre las colonias de Nueva Inglaterra y el bloque conformado por Maryland y Virginia, lo que comenzó a generar molestias en el gobierno inglés. Muerto Cromwell en 1658, después de ejercer el poder de Inglaterra como Lord Protector durante 5 años, y producida la restauración monárquica en cabeza de Carlos II, la corona decidió volver a los ojos de las tierras americanas, dejadas a su suerte durante un largo lapso de revolución provista por el Parlamento. Una de sus principales preocupaciones tenía que ver con la presencia de los holandeses. Carlos II decidió acabar de un tajo con la molestia presentada por los holandeses. Otorgó las tierras de Nueva Zelanda y obviamente no eran suyas a su hermano el duque George, el futuro Jacobo II. El duque conformó una flota de 4 barcos y la envió a ocupar las tierras generosamente concedidas. En septiembre de 1664, Nueva Ámsterdam se rindió sin disparar una sola vez. Lo mismo hicieron Fort Oregon y los colonos situados a lo largo del río Delaware. Nueva Ámsterdam pasó a llamarse Nueva York, igualmente, nombre recibió toda la colonia. La herencia holandesa está plasmada en todos los nombres famosos como Wall Street o Broadway y en los apellidos de figuras notables de la historia norteamericana como el presidente Martin de Boer y Roosevelt, Teodoro y Franklin Delano. Ahora bien, de lo que tiene que ver con el génesis de las instituciones constitucionales norteamericanas, cada aporte es efímero a la colonización holandesa. La singular Constitución de Carolina. Mención especial merecía la colonia Carolina por la extraña y singular constitución que fue dotada.
La colonia recibió el nombre de Carolina como homenaje al rey, utilizándose para ello su nombre latino, Carolus. El conde pidió a su amigo John Locke que le elaborara una constitución para su colonia. Este documento es uno de los más curiosos de la historia colonial norteamericana. Se le denominó Constituciones Fundamentales de Carolina, es decir, no le hace ningún honor al su famoso autor de los dos tratados sobre el gobierno civil, ya que a diferencia de los demás textos normativos coloniales, Locke diseñó un sistema político semifeudal de 5 estados, 8 cortes supremas, un chambelán, un lord almirante y títulos de barón, cacique y grangal, de acuerdo con la cantidad de tierras adquiridas. Se debe destacar, sin embargo, el alto grado de tolerancia en materia religiosa consignado en la Constitución, justificada por el interés en propiciar la emigración, lo que permitió que Carolina recibiera gente de toda clase e ideas religiosas, sin exclusión de los judíos y de los no creyentes. Unos años más tarde, los habitantes de la parte meridional impusieron una campaña a favor de su autonomía, la que lograron en 1719 al crearse Carolina del Sur como una colonia independiente de forma directa de la corona. Carolina del Norte se mantuvo durante 10 años más en su poder de propietarios, hasta cuando estos decidieron transferirse sus derechos a la corona, por lo que pasó a convertirse en otra colonia real. Georgia, la última colonia. La creación de la última de las colonias inglesas fue motivada por dos razones, militares y filantrópicas. Entre los límites de Carolina del Sur y Florida, de ese entonces territorio español, quedaba una importante extensión de tierra no ocupada por ningún país, hacia donde se estaban desplazando algunos colonos de Carolina. Razones de defensa acojaban establecer la nueva colonia y pedían servir de contención fuerte para los españoles de Florida. La libertad religiosa y la demanda de la independencia norteamericana. El movimiento místico produjo una proliferación de nuevos grupos y sectas religiosas que debilitaron el concepto de iglesia sostenido por el Estado, lo que contribuyó a generar condiciones favorables para la revolución de independencia y que estableció posteriormente a una absoluta separación entre la iglesia y el Estado. Esta separación quedó consagrada expresamente en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El Congreso no legislará respecto al establecimiento de la religión o la prohibición del ejercicio mismo de ella. Hablando un poco sobre la revolución de la independencia, los problemas que enfrentaron políticamente a los colonos norteamericanos en su madre patria surgieron de pugnas sobre asuntos económicos, pero adquirieron la forma de un conflicto jurídico de primer orden. Los colonos se consideraban súbditos ingleses, con todos los derechos, las prerrogativas propias de dichas condiciones, tal como habían quedado estipulados en las cartas de fundación de las colonias que le habían entregado a los diferentes monarcas, pero no conocían la soberanía del Parlamento por no tener allí presentación. Los norteamericanos se enfrentaron a algunas de las leyes expedidas por el Parlamento, haciendo suya la tesis de Locke sobre la existencia de diferentes derechos individuales anteriores al surgimiento de todo gobierno. Los derechos naturales los consideraban incorporados a los derechos y de los ingleses habían conformado a lo largo de los siglos.
el common law, apoyados por el derecho secular, se resistían a aceptar la subordinación del Parlamento, que les era extraño porque allí no tenían representantes ni para su conformación habían sido llamados a votar. John Otis, de Massachusetts, uno de los pensadores más lúcidos del movimiento independentista, sostenía que la vida, la propiedad y la libertad eran aseguradas tanto por la ley de la naturaleza como por el common law. Es interesante constatar el hecho de que los dirigentes de los colonos adoptaran desde entonces la idea de que la existencia de los derechos más altos, legal law, que está por encima. Sin embargo, no fue obstáculo para que un buen número de pensadores y dirigentes liberales europeos pusieran sus ojos en Inglaterra y miraran con admiración su desarrollo institucional. La herencia medieval. Francia vivió a plenitud el feudalismo, que se prolongó hasta el siglo XIII, lo que generó una notable fragmentación del poder político. En Inglaterra, por el contrario, las sucesivas invasiones, primero de los daneses y luego de los normandos, truncaron el asentamiento de señoríos feudales y les permitieron una temprana y completa autoridad real sobre todo el territorio. La monarquía era concebida como un poder limitado y moderado, tal como lo describió Claude de Seyssel en su obra La Monarchie de France en 1519. La autoridad soberana no era superior a los derechos privados de los súbditos. El absolutismo. Con el surgimiento de la monarquía absoluta, el modelo de Estado de Francia se separó radicalmente del inglés. El viaje hacia el absolutismo se dio en Francia en el siglo XVI. Con el reinado de Enrique IV se sentaron las bases de la monarquía absoluta. El Estado absoluto se caracterizó por la tendencia al monopolio del poder político y de la fuerza por parte de una instancia superior, que no reconoce otra autoridad ni en el plano internacional ni en el plano interno, ya que no admite en su seno ninguna justicia privada ni instancia que pueda participar del poder político. El absolutismo tuvo teóricos que lo exaltaron como Cardin Lebret, quien escribió una obra que tituló De la soberanía del rey, en la que enseñaba que el poder supremo está deferido al rey de manera absoluta, mientras que los súbditos solo les corresponde obedecer todos los mandatos del rey. La Revolución de 1789. Los años que precedieron a 1789 se caracterizan en Francia por una crisis económica de grandes proporciones, la que generó una intensa agitación social. Fue causada por la incapacidad de la monarquía de reformarse pese al inocultable agotamiento político del Estado absoluto. Voltaire, Rousseau, Montesquieu y los enciclopedistas, encabezados estos por Diderot y d'Alembert. La Revolución norteamericana, a la cual se había vinculado Francia con armas y hombres que lucharon junto a Washington por la libertad y por el establecimiento de un Estado constitucional y republicano. Luis XVI intentó tímidamente acometer algunas reformas, pero todos estos intentos fracasaron en el Consejo de Notables, integrados en formas exclusivas por aristócratas debido a la intransigencia de la nobleza que obstinaba en mantener intactos sus privilegios. La Asamblea Nacional, el tercer estado con el apoyo de un amplio sector de los delegados del clero y de un grupo de aristócratas liberales, adoptó el nombre de Asamblea Nacional, lo que implicaba una auténtica revolución jurídica a convertirse en un órgano representativo de la soberanía nacional. Sus objetivos eran revolucionarios: destruir el privilegio aristocrático y establecer la igualdad civil en una sociedad sin órdenes ni cuerpos.
Luis XVI vetó la conformación de la Asamblea y expuso a sus miembros de la sala de reuniones. Los optaron por congregarse en la de los Juegos de Pelota, en donde el 20 de junio realizaron el histórico juramento del juego de pelota. La Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea declaró abolido el régimen feudal y a los campesinos liberados de toda obligación personal hacia sus antiguos señores. Se proclamó el principio de la igualdad jurídica y el libre acceso de las funciones públicas. La monarquía sería conservada y el rey se convertiría en el primer magistrado de la nación. En él ejecutó la voluntad nacional y el portaestandarte del pabellón tricolor. Los derechos del hombre y la Constitución de 1791. La Declaración se convirtió en paradigma universal de los derechos y libertades individuales, los que son concebidos como derechos naturales, es decir, derechos que nacen con el hombre, de manera tal que la ley no hace más que reconocerlo, pero no establecerlo. La primera Constitución francesa de 1791, en ella se incluyó como preámbulo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con el sistema adoptado quedaba por fuera del derecho el 85% de la nación, lo que le permitía a la burguesía asegurar el control absoluto de las instituciones democráticas. También se instituyó la monarquía constitucional y el rey pasó a ser considerado como delegado de la nación, sujeto a la soberanía de la ley. La de 1793, una constitución ultrademocrática. La gema de derechos se amplió considerablemente. Se pasó de los meramente individuales contenidos en la Declaración de 1789 a otros de carácter social como subsistencia y trabajo de quienes lo necesitan y el derecho de la enseñanza. Se consignó el derecho a la insurrección contra la injusticia. Se cambió el concepto de soberanía de la nación por el de soberanía del pueblo. Del director al primer imperio. El péndulo político osciló entonces hacia los sectores conservadores y moderadores de la burguesía que habían horrorizado el régimen del terror y del que habían salido con una conciencia de clase endurecida y fortalecida de cultos, ninguno de los cuales sería retribuido por el Estado. Vicisitudes constitucionales, la restauración borbónica y el principio monárquico. Con la derrota militar de Napoleón a manos de la Europa coaligada, se dio paso a la restauración en regreso del poder de la llamada monarquía legítima, en cabeza de Luis XVIII, hermano del ejecutado Luis XVI. Dentro de esos contextos fue otorgada la Carta de 1814, asentado el llamado principio monárquico, según el cual la soberanía está depositada en el rey, por mandato divino. Por este, en ejecución de su potestad, decide autolimitarse, cediendo parte de sus poderes a órganos en el mismo crea a través de las cartas, estatutos o constituciones otorgadas. La efímera Segunda República. Se conformó un gobierno provisional encabezado por el famoso poeta Alphonse de Lamartine, del que conformaron parte el teórico socialista Louis Blanc y un desconocido obrero Alejandro Albert. De esta manera aparecen por primera vez en la historia de Francia jugando un papel protagónico los obreros e ideas sociales. El sentimiento definitivo de la República. Estuvo la Constitución de 1875 conformada no por un texto único, sino por varias leyes fundamentales expedidas ese año. Esta Constitución se diferencia de las anteriores por la creencia de una declaración de derechos, decididos a organizar celosamente el poder dentro de los estrechos marcos del sufragio censitario. La soberanía no quedaba radicada en la nación como en 1791 ni en el pueblo, como en la Constitución de 1793, sino en la universalidad de los ciudadanos franceses.
se le dio un giro a la definición de la ley, la cual pasó a ser la voluntad general expresada por la mayoría de los ciudadanos. Otra fue la separación de la Iglesia y el Estado. Se estableció de libertad. El derecho constitucional se rejuridiza. Como se ha podido apreciar, el modelo francés de constitución se ha caracterizado por la ausencia de fuerza normativa. En caso de conflicto entre la Constitución y la ley, prevalece la ley. La Constitución de Weimar. Con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial 1918 llegó a su fin el imperio y se produjo la abdicación del Kaiser Guillermo y la de todos los príncipes que gobernaban los estados que integraban el Segundo Reich. Con la Constitución de Weimar se introdujo un gobierno parlamentario, también se incluye un buen número de libertades y derechos fundamentales. Hitler asumió las funciones de presidente, en especial las de jefe de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento y la Organización Federal, prohibió el funcionamiento de los sindicatos y partidos políticos, declaró al nacional socialismo como ideología oficial del Estado alemán. Así desapareció cualquier vestigio de régimen constitucional. De las normas del Parlamento, principio que se introduciría más tarde en el Judicial Review. Control judicial de constitucionalidad por las leyes. Una de las características más sobresalientes del constitucionalismo norteamericano. La Constitución de la República Italiana. Visto el acuerdo de la Asamblea Constituyente, que en su sesión del 22 de diciembre de 1947 han aprobado la Constitución de la República Italiana, vista la disposición final 18ª de la Constitución. El 2 de junio de 1946, el pueblo italiano, mediante un referéndum, se pronunció a favor de la abolición de la monarquía y por el establecimiento del sistema republicano. Ese mismo día se eligieron los miembros de la Asamblea que habría de redactar una nueva constitución para Italia. Asamblea controlada. El 2 de junio de 1946, el pueblo italiano, mediante un referéndum, se pronunció a favor de la abolición de la monarquía y por el establecimiento del sistema republicano. Ese mismo día se eligieron los miembros de la Asamblea que habrían de redactar una nueva constitución para Italia. La Asamblea controlaba por los tres principales partidos políticos de la época: la Democracia Cristiana, el Comunista y el Socialista. Esa situación los obligó a establecer compromisos que se expresaron en el contenido del documento constitucional, es decir, ninguno de ellos pudo imponer su propio modelo de Estado.